La Revolución Mexicana inició por el descontento de la gente y su situación socioeconómica. Veamos mejor qué pasó. Profesor, Santiago y yo hablamos de la Revolución Mexicana y queremos saber cuáles fueron las causas que la originaron. Bueno, primero echemos a volar nuestra imaginación y retrocedamos en el tiempo hasta 1870. Las personas en esa época tenían diferentes formas de vestir a como acostumbramos hoy en día. Los hombres portaban pantalón de manta, camisas blancas y huaraches, así como un característico sombrero. Pero la mayoría de las mujeres utilizaban rebozos de colores, faldas largas, blusas blancas y huaraches. Además, se transportaban a caballo o carretas, no había luz eléctrica y en general era un México muy diferente al que conocemos ahora. Durante muchos años, México tuvo un presidente que se llamó Porfirio Díaz. Cuando él empezó a gobernar, prometió a todos los ciudadanos mejorar el país y las condiciones de vida. Pero cuando llegó al poder, solo se interesó por el dinero. Con el tiempo empezaron a mejorar algunas cosas en el país. Una de ellas fue que aportó un nuevo medio de transporte moderno y rápido, el tren. Y en él viajaban personas y también se transportaban mercancías. Pero el gobierno de Porfirio Díaz duró 31 años y sufrió un gran desgaste. Cuando había elecciones hacía trampa para volver a estar en el poder. Por lo que durante su gobierno, muchas personas vivían en una gran pobreza e injusticias. Solo los más cercanos a él fueron favorecidos, y esto provocó en la gente un gran descontento. Ahora entiendo por qué se hizo la revolución, pues nunca un gobernante debe ir en contra de su pueblo. Fue entonces cuando Francisco Madero decide iniciar una lucha contra su gobierno. Al enterarse de las intenciones que tenía Madero, Porfirio Díaz lo mandó encarcelar. Sin embargo, Madero logró escapar dando inicio a la Revolución Mexicana. Claro, una vez libre, Madero redactó el Plan de San Luis, donde proponía anular las elecciones de 1910 y convocar a la lucha armada para el 20 de noviembre de ese año. Claro, ese plan se difundió y se iniciaron muchos movimientos en contra de Díaz. En Puebla, Aquiles Cerdán se pronunció a favor del plan maderista. En Morelos, Zapata. En Chihuahua, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, y Pascual Orozco tomaron Ciudad Juárez. Todos exigían el cumplimiento del Plan de San Luis. Díaz intentó calmar esa agitación. Sin embargo, el movimiento no cesó y presentó su renuncia en 1911. En las siguientes elecciones, Francisco Madero fue quien se consagró presidente de México. Sin embargo, el país vivía convulsionado. En 1913 fue Carranza quien ocupó el poder, pero tuvo de inmediato problemas con Villa y Zapata, quienes lo desconocieron y firmaron el Pacto de Xochimilco. Muy bien, Natalia. Ante esos hechos, Carranza convocó a la Convención Revolucionaria de Aguascalientes para lograr que los revolucionarios lo reconocieran. En esa convención, Villa y Zapata decidieron tomar la Ciudad de México. Carranza decidió trasladarse a Querétaro y desde allí en 1916 convocó a un Congreso Constituyente. ¡Wow, profe! ¡Qué importante fue que los mexicanos hayan peleado por sus derechos! Así es, Aulis. La historia de alguna forma nos define. Entonces, Francisco Madero, junto con sus seguidores, tuvieron que luchar porque de otra forma Porfirio Díaz no habría dejado el poder. Así es, Natalia. Tal parece que Porfirio Díaz no era una persona que le gustara resolver sus problemas a través del diálogo. Pero, ¿qué beneficios tuvo la gente al sacarlo del poder? Fueron muchos. Se mejoró la distribución de la riqueza y en el ámbito político se estableció que ningún presidente se puede reelegir y todo esto está escrito en nuestra Constitución. Así que debemos darle las gracias a todas las personas que lucharon en la revolución, porque es por ellos que tenemos un país más justo. Pues porque hoy les queremos presentar la primera novela que se escribió con el tema de la Revolución Mexicana, Los de Abajo,
de Mariano Azuela. Mariano Azuela nació en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1873. Además de escritor, él fue médico, Omar. Fíjate que él vivió en carne propia la Revolución Mexicana. Durante la época del Porfiriato, él empezó a escribir, escribió cuento, escribió crítica, escribió teatro también. Pero al momento de estallar la revolución, como él había estado muy descontento con toda esta situación que se vivió durante el Porfiriato, no lo pensó dos veces, no lo dudó y decidió enlistarse en las tropas de Pancho Villa y lo hizo como médico castrense. ¿De qué tratan Los de Abajo, Mar? Fíjate que Los de Abajo es la historia, es una historia que tiene lugar en la Revolución Mexicana, ahora sí que en la mera Revolución Mexicana. Comienza con la llegada de los federales a la casa de Demetrio Macías, que es un campesino que vive al sur de Zacatecas con su esposa y su hijo. Llegan, intentan violar a su esposa, de repente se les aparece Demetrio Macías y huyen. Y él decide ir a refugiarse al pueblo para pues, evitar otro ataque, y los federales van y queman su casa. Entonces Demetrio se incorpora a la revolución, pero no para defender los ideales de la revolución, sino para vengarse de los federales. Entonces llega a ser jefe de una pequeña tropa de soldados que está conformada por amigos de él, compadres de él. Fíjate los nombres: Anastasio Montañez, el Manteca, Pancracio, la Codorniz y Venancio, entre otros. Y bueno, ellos llegan a un pueblo pequeño que se llama Limón, una ranchería, y ahí conocen a Luis Cervantes, precisamente el personaje que decías que es como se identifica a Mariano Azuela, ¿no? En este libro, en la historia, porque Luis Cervantes es médico, es un estudiante. Igual que el autor. Igual que el autor, es un estudiante de medicina, y primero como que lo ven como el curro, no lo querían, pero Luis Cervantes cura la pierna de Demetrio, que ya iba herido, y entonces lo empiezan como que poco a poco aceptar dentro del grupo. Y bueno, les pasan muchas aventuras, van recorriendo pueblos. Por ahí hay personajes muy interesantes, como una prostituta que se les une, que es muy valiente, pero muy atrevida y muy problemática, que se llama La Pintada, como dijiste. Y bueno, también conocen a una rancherita, una pueblerina que se llama Camila, que se enamora de Luis Cervantes, pero que Demetrio la quiere para él. Y entonces, por ahí hay una historia ahí de amor entre Camila, Luis y de Demetrio, que bueno, no lo platica Mariano Azuela de una manera muy entretenida. Y así pasa toda la revolución. Y bueno, no les voy a platicar el final, porque el final es muy interesante y por supuesto muy revelador, claro, sí, cargado de mucho significado en nuestra historia. Entonces, bueno, ¿qué te pareció, Luz? Esta novela está llena de un realismo que se manifiesta en cada una de sus líneas. Cuando leemos Los de Abajo podemos sentir el polvo del camino, ese sol abrasador, el frío, sentimos el hambre que sentía la gente, sí, lo que era dormir en las piedras, en los riscos, todo eso Mariano Azuela nos lo hace sentir de una manera maravillosa. Lo que me gusta mucho de esta novela y su realismo es que, a diferencia de otras obras que se han escrito sobre la revolución, Mariano Azuela no usa ningún tipo de artificio ni ningún otro tipo de adornos. Plasma la realidad tal como él la vivió, tal como la vivieron sus compañeros de tropa. En esta novela habla de la pérdida de los ideales. Al principio la gente, como dices tú, se une a la revolución pues porque el compadre ahí está, o porque realmente tienen un deseo de mejorar, de seguir adelante, pero llega un momento en que ya no saben por qué están luchando, ya han perdido los ideales, luchan porque les dieron un fusil, el parque, o lo hacen porque se han convertido en una piedra que arrojas y sigue rodando en el abismo. Entonces, Mariano Azuela aquí nos habla de
de una pérdida de los ideales. La gente también estaba acostumbrada a obedecer, Mar. Entonces, si su líder, llámese Venustiano Carranza, Madero, Pancho Villa, Pascual Orozco, Zapata, como le quieras llamar, como el líder que fuera, si les ordenaban, vayan, iban, luchen y luchaban, roben y robaban, saqueen y saqueaban. No sabían por qué lo hacían, claro. Estaban acostumbrados a obedecer. El único que defiende sus ideales y que los tiene bien claros es el personaje de Luis Cervantes, este médico.